La casa de don Eustaquio Miño, donde él vivía con su familia, en el fondo de la casa, él mantenía una pista de baile, que se denominaba pista al aire libre. La llamaban la querencia. Todavía está la pista, porque ahí vive justamente el hijo, creo que hizo una casa al lado de la casa paterna y todavía se mantiene eso como un legado, ¿no es cierto? Ya no funciona como pista de baile. La van a ver ustedes si van allá. Está intacta. Es una pista circular con mosaicos y está el escenario antiguo armado con tacuaras, maderas, donde actuaban los conjuntos musicales, ¿no? Nosotros vamos a ir a Murucuyá y vamos a entrevistar a Papi Miño, como ya le comenté, y vamos a estar el día que se celebra un homenaje a Eustaquio Miño, padre. Sí, y no sé si no es ahí, porque es en la casa de Miño. Ella es, ahí, yo creo que debe ser ahí el homenaje, con seguridad. ¿Y cuál es la historia de esa pista de baile? Y esa pista la administraba él, en razón, ¿no es cierto?, de que por ser músico, estamos hablando años 1930, 40, no había en otros lugares donde realizar ese tipo de bailes populares, diríamos de gente que sí era de nivel marginal, o sea, del campo, que venía de distintas zonas rurales en los alrededores del pueblo, de Murucuyá, y entonces no podían acceder a las pistas sociales bailables, que eran el club social y otras instituciones que sí hacían ese tipo de actos culturales donde los bailes eran para una clase social alta. Entonces las pistas de baile en los pueblos eran, en este caso, originadas por los mismos músicos. En este caso, don Eustaquio Miño abre esa pista, la querencia, como dije, y ahí él, además de ejecutar, también invitaba a otros músicos. Ahí estuvieron muchos músicos famosos en esa pista, don Tránsito Cocomarola, un primo de don Salvador Micheri, Tito Micheri, que tenía un conjunto, que fue parte, ¿no es cierto?, del primer conjunto de Vera Lucero, que es don Salvador Micheri y Eustaquio Nene Vera, que eran todos de Murucuyá. Ahí nace un poco la formación, diríamos, de esos dúos de voces y canto, guitarra y canto, que hacen muy característico a la modalidad rítmica y también cadenciosa, romántica del chamamé en Murucuyá. Bien, ya que estamos, seguimos por acá y después retomamos al principio. Sí. ¿Quién fue Eustaquio Miño? Bueno, Eustaquio Miño, además de ser un bandoneonista intuitivo y de una formación, diríamos, agreste, compositor, creador de un estilo, de un instrumento que se naturaliza correntino, muy distinto a lo del tango, totalmente distinto. Nace, en el caso de don Eustaquio, con ya el acople o la conjunción del acordeón, de un acordeonista que lo acompañó durante casi toda su vida artística, don Fortunato Fernández, acordeonista. Y ese acordeonista acoplado con el bandoneón es lo que va a generar un sonido y una rítmica con las guitarras criollas siempre, ¿no es cierto?, del cuarteto, diríamos que es característico de la instrumentación del conjunto tradicional correntino. Don Eustaquio crea no solamente esa modalidad rítmica, sino también un estilo bandoneonístico. Por eso es tan querido y tan admirado. Lamentablemente su vida fue muy corta. Él muere en 1969, a una escasa edad, muy joven, ya casado, con hijos, pero se trunca una historia, ¿no es cierto?, que hubiera podido trascender muchísimo más. No le gustaba salir de Murucuyá.
para ir a Buenos Aires a grabar era toda una odisea, no solo en el tiempo, estamos hablando de década del 40, el 50, en que grabó nada más que 10 temas musicales, que fueron editados en discos de pasta, aquellos discos de 78 revoluciones por minuto, que quedaron para la historia, ¿no? Él es el que a su vez incorpora, para llevar a Buenos Aires, no un cuarteto, sino lleva una orquesta. Incorpora a un primo de él que tocaba el violín, instrumento muy antiguo y muy, diríamos, generador de un sonido junto con la armónica de boca de los primeros conjuntos de chamamé. El bandoneón fue muy posterior. Cuando él ejecuta el bandoneón es como un avanzado en la instrumentación, en la confluencia instrumental que van a tener. Ese violín de ese... Sí. Yo creo que fundamentalmente la incorporación del bandoneón. Le pido que incorpore mi pregunta en su respuesta. Sí, sí. El aporte de don Eustaquio Miño dentro de la instrumentación chamamecera es la incorporación del bandoneón, que junto con el acordeón de Fortunato Fernández, las guitarras ya del dúo Vera Lucero, Salvador Micheri y de Eustaquio Nene Vera, va a ser, ¿no es cierto?, fundamental. Pero también había incorporado para algunas grabaciones el violín de su primo, Octavio Miño, y de otros instrumentos que yo he visto en algunas fotografías, que usaba 2 acordeones, a veces más de 2 guitarras o 3 guitarras, y en las grabaciones que fueron nada más que 10 en Buenos Aires, se observa esa instrumentación y se observa también la aparición ya del canto a dúo, es decir, las 2 voces de Vera Lucero, que serán famosas después con el tiempo, hasta muchos años después. Porque Vera Lucero estuvo con Eustaquio Miño y después estuvo... Y después recién el dúo Vera Lucero se incorporó en una segunda instancia, la década ya del 60 en adelante, con el conjunto de Tránsito Cocomarola. O sea que Vera Lucero es casi un puente entre el chamamé de Mburucuyá y el chamamé de Don Tránsito. Sí, el chamamé de Don Tránsito Cocomarola, ya asentado en su estilística, tenía también las mismas fórmulas ya de bandoneón, acordeón y guitarras. E incorpora al dúo de voces que lógicamente venían también con la presencia de compositores, letristas, tanto de Salvador Micheri como de Vera, ¿no? Los dos eran compositores, no solo de algunos temas cantados, sino también instrumentales. Así que melodía y canto y versos se conjugan para que conjuntamente con Cocomarola y con todo su conjunto eso llegue a una confluencia muy, muy feliz, muy especial, que generó todo un estilo, toda una modalidad rítmica también, claro, y estilística, de voces y también de parte instrumental del conjunto. Igual a Cocomarola, porque me sí, yo, sí, sí. Pero volviendo a Miño, fue muy importante entonces, ¿sí es el Sí. Yo, como decía, la importancia de don Eustaquio haber creado una serie de composiciones también que son emblemáticas en este momento dentro de sus escasas grabaciones, pero que ha dejado en el recuerdo y en la memoria de muchos otros músicos que siguen ejecutando sus temas. Ha sido, por supuesto, muy precoz su muerte, que no permitió que él pudiera dilatar toda esa posibilidad que tenía creativa. Y sobre todo la fórmula de él era muy, muy campiriña, acá le decimos campiriño a lo que es agreste, a lo que es también con esa fórmula de tensión entre lo nostálgico y lo alegre, entre lo que va a ser una fórmula romántica después en el chamamé. Claro.
se incorporó el bandoneón, que es un instrumento que se convirtió en central, ¿no? Sí, Podríamos decir que ese es su aporte principal, si hubiera que elegir uno solo. sí, el aporte de él es el instrumento bandoneón, fundamentalmente, que lo continúa su hijo, justamente, Eustaquio Papi Miño, muchos Eustaquio Miño hijo, que también es portador de ese estilo, que por supuesto fue creciendo con el tiempo, con otras fórmulas que lógicamente él va agregando y sigue como compositor y como ejecutante el legado de su padre, ¿no? Sí. Antes hablábamos de Cañada Fragosa. Cañada Fragosa es el tema más conocido de Eustaquio Miño. Sí, yo creo que... Recuérdese por favor de incorporar mi registro. Sí, la composición Cañada Fragosa se ha transformado en un tema emblemático para los murucuyanos. Además hay en la letra toda una manera de lo que decimos nosotros en Corrientes, muy, muy guaranítica, una manera de ser y estar, con lo poco y lo escaso y lo rico que tiene estar en compañía de la naturaleza. Le bastaba nada más que la Cañada Fragosa, lugar donde tenía que pasar para llegar a su amor, a su guaina, a su mujer enamorada, su caballo, su fiel amigo que lo conduce hasta ese pago, la música, el baile, lo que va a ser después, por supuesto, el encuentro con su bandoneón y también haber nacido en esa zona. Es un poco la letra que él incorpora, es también una síntesis. Es esa síntesis que yo señalo como una manera de ser y estar. De ser y de estar porque en él se dan, en Eustaquio Miño, como se va a dar en Cocomarola, se va a dar en Ernesto Montiel, en Isaac Obeidbol, todos grandes protagonistas del chamamé, creadores de estilos y creadores de modalidades también rítmicas. Esa tensión que existe, hay una tensión muy, muy particular en su música, en sus letras y en sus maneras de expresar, de expresión rítmica también, ¿eh? Bueno, yo soy, mi nombre es Enrique Antonio Piñeiro, estoy trabajando en esta búsqueda e investigación sobre la música tradicional correntina. Música que, por supuesto, atraviesa toda la historia. Yo hablo de una génesis, de un desarrollo y una evolución a través del tiempo. Y eso me ha llevado muchísimo tiempo, más de 40 años que estoy en este trabajo, de rescatar, por un lado, y recopilar, por otro, todas las distintas instancias que tiene este verdadero universo que es la música tradicional de Corrientes, con sus distintas rítmicas, porque se habla, la palabra chamamé es la que traduce un poco el ritmo principal, pero está también el valseado correntino, el regido doble y la herencia afroamericana, que es la charanda o semba, que es una danza tradicional y canto tradicional, porque tiene también letra y verso, para los descendientes afros que llegaron a nuestras tierras. El chamamé en general, cuando se habla de chamameceada en Corrientes, se está refiriendo a todos esos ritmos. Cuando se habla de música chamamecera también. Cuando se habla de región chamamecera también incluye a toda una forma de ejecución, de canto, de danza, de, como dije, de manera de estar y de ser, y que es también una herencia que deviene desde lo guaranítico, de los pueblos originarios, los pueblos primitivos que estaban
en estas tierras. Ahora me iba a preguntar sobre el origen del chamamé, así que esto se voy a pedir otra pregunta. Pero volviendo a su presentación, ¿qué ha escrito? ¿Qué ha escrito en este Bueno, fue un intento de plasmar por escrito. No existía, estoy hablando de años atrás, no existía la computadora, la televisión estaba en pañales. Estoy hablando de la década del 60, cuando inicio yo esta tarea. Para el 80 ya tenía 20 años de búsqueda a través de toda la provincia, haber recorrido con otros grupos también de investigadores, de gente que se unía a esta búsqueda de antecedentes de los músicos ya fallecidos, o generar de qué manera estas danzas, por ejemplo, que se bailaban en este momento, en el 70, habían tenido algunos antecedentes coreográficos y también rítmicos. Y después nos íbamos a otro mundo. ¿Quiénes fueron los que se fueron a Buenos Aires, como llamados los pioneros del chamamé, y no volvieron? Y otros que sí fueron, triunfaron y volvían, iban y venían. El caso de Coco Marola, que nunca se radicó en Buenos Aires. Él vivió aquí en Corrientes toda su vida, iba nada más que para los recitales o bailes y grabar. Y otros que sí se afincaron en Buenos Aires y gestaron una vida y una historia musical distinta a lo mejor a la que nosotros veíamos desde acá. Esa búsqueda me llevó muchos años, hasta que se trasluce en un libro. Todo termina en un libro, dicen, ¿no? Algunos grandes escritores. Hoy terminaría todo en un video, o terminaría en una película, o terminaría en un archivo digital. Pero en mi tiempo era andar con cámaras fotográficas con diapositivas, grabadores a cinta abierta, grabando y rescatando las fórmulas acordeonísticas y guitarrísticas del momento. Estoy en eso, en editar un libro ahora, justamente con la recopilación de toda esa serie. Yo paralelamente a eso hacía mi función docente. Yo soy docente, profesor. Fui maestro de escuela primero, después profesor de filosofía y ciencia de la educación, después hice psicología social, y después de muchos años de trabajar por distintos ámbitos de la provincia, pude rescatar también en mis tiempos libres, vuelvo a repetir que eran sábado y domingo, no dejaba de trabajar mis días. Con una familia y 4 hijos tenía que trabajar, no podía hacer esa bohemia de andar detrás de los músicos, buscar las biografías de ellos, sus vidas, sus fórmulas de expresar esa magia que tiene la música con los bailarines, con las pistas bailables, observarlas, fotografiarlas. Después un amigo me llevó a filmar con video, cuando empezaron a aparecer los videos, a filmar todas esas distintas coreografías, ¿no? Y la búsqueda incesante de discos, la compra de discos. Un amigo me dijo, cuando vio mi discoteca, me dijo, acá tenés una casa. Vos no tuviste casa, no, heredé la de mi papá, le dije. No pude comprar la casa para comprar discos. Así que tengo ese acervo, esa idea de recopilación que tuve que traducir por escrito, que me llevó, por supuesto, muchos años también de buscar una manera de traducir esto en forma ordenada, porque decirlo así parece fácil, pero quien no está acostumbrado a escuchar y traducir eso en el sonido de la música en palabras es sumamente difícil. Hoy ya sería muy, muy fácil agregar a un DVD en un libro, como ya yo he visto en Asunción, en Paraguay. Ya vienen los libros acompañados con un DVD, con 2 o 3 CD que ilustran musicalmente todo lo que se dijo en el libro. Bueno, aquí todavía estamos en esa instancia ahora, que a través de las computadoras también se pueden gestar. Bueno, esa fue mi vida hasta hace 2 semanas
que la Dirección de Turismo de la provincia de Corrientes me editó un libro con otro amigo, investigador también, el arquitecto Alberto Andrés Salas, un libro sobre la herencia de los cambá. Los cambá son los negros, son los afroamericanos, que acá en Corrientes no se dice cambá en guaraní. Cambá es una palabra africana, que quiere decir amigo. La descubrimos después. Negro en guaraní se dice ju. J-H-U, que es una pronunciación nasal. Ju es negro. Y de raza negra era el abajú, el hombre negro. Y acá se creó un barrio, inclusive, donde se los depositaba marginalmente a esta gente que venía libertos ya en 1870, pero como esclavos, ¿no? Esclavos que querían seguir siendo esclavos, ¿eh? Porque les convenía, porque trabajaban, comían, tenían donde ubicarse. No los esclavizaban porque no los tenían atados con cadenas, pero sí formaban parte de una sociedad, ¿no es cierto?, en Corrientes, marginal. Eso ocurría en todo el interior. En Empedrado todavía existen rasgos, ¿no? El chamamé tiene un origen, yo diría, plural. Hablan de una singularidad, ¿no es cierto?, básica, que es la de la etnia guaraní, que deja una impronta muy especial en lo que va a ser después. No solo el nombre, la denominación es guaranítica. Chamamé es una palabra en guaraní, cuya traducción tiene varias interpretaciones. Yo en mi libro encontré 17, y hay una más que agregó Pocho Rocha ahora, que ahora lo voy a decir, que comparto con él plenamente. Pero sin irnos al origen. Claro, el origen es una confluencia entre lo hispano y guaraní. Yo diría entre lo guaraní y hispano. Va a provenir de una cantidad de elementos traídos de España y, por supuesto, también por las órdenes jesuíticas y franciscanas. No solo en instrumentos, cantos, sino también danzas, que son las danzas populares. Son los instrumentos, la vihuela, que va a ser la guitarra, los órganos portátiles que traerán los jesuitas, órganos para los cantos gregorianos, que van a ser también de las voces únicamente, el flamenco, que va a ser el origen del zapateo, y posiblemente haya que incluir también ahí, ¿no es cierto?, lo afroamericano en lo que es lo rítmico. Tanto el rasguido doble, que es uno de los ritmos correntinos, como el chamamé, por el taconeo del zapateo chamamecero, de la rítmica del rasguido doble, que es la habanera, que es la traída de La Habana, ¿no es cierto?, por supuesto eminentemente de origen afro, que se traducirá después en el fado de Brasil, que se traduce en la milonga en Argentina y por fin el tango. Que el tango es tangó, el tangó es un tambor, que acá se lo utilizaba como tangó. El tangó es un elemento rústico de tronco excavado, que lógicamente producirá como el tambor la rítmica que se va a generar. Entonces yo hablo de que toda esta conjunción de elementos guaraníticos, hispanos, religiosos, jesuíticos, franciscanos y posiblemente afros, se transforma en un barroco hispano-guaraní. Ese barroco hispano-guaraní es lo que va a dar origen y génesis a una danza, a un ritmo, a una fórmula y a una expresión y emociones y sentimientos que se unirán, ¿no es cierto?, en una feliz confluencia. Incorporar mi pregunta, ¿cómo sonaba el chamamé inaugural? Bueno, el chamamé inaugural, podemos decir, en su génesis y en esa... Perdón, de vuelta, pero sin el bueno. Bueno, correcto, sin bueno. Sí. La forma inaugural del chamamé
de la música chamamecera. Voy a incluir siempre a los 4 ritmos: chamamé, rasguido doble, balseado correntino y charanda. Tienen elementos instrumentales provenientes de lo guaranítico en primer lugar. Las flautas, llamadas en guaraní mimbí, eran tacuaras, hechas de tacuara, con ya 5 pentatónicas, con 5 notas, y algunas que eran de producción, por supuesto, muy antigua, de sonidos, diríamos, onomatopéyicos, por un lado con las voces y los cánticos, que eran sagrados, y también con el bastón de ritmo, que era el tacuapú. El tacuapú es una tacuara de grosor ancho que utilizaban para hacerla como bastón de ritmo sobre la tierra, apisonada previamente, para que sonara como percusión básica, mientras los mimbí, que eran las flautas de distintos tipos según el grosor también de las tacuaras, que tenían sonidos distintos, elaboraban, ¿no es cierto?, una instrumentación básica. Y lo que va a ser en baracá. Baracá es lo que después se deforma con el tiempo por la maraca, para decirlo más fácilmente, y llega hasta Centroamérica. En baracá es el instrumento, la sonaja ritual, que es un mate llamado acá en Corrientes porongo, que se utiliza con un mango, que se lo pega, se lo introducía, y usaban dentro de ese porongo, excavado y vacío, una serie de elementos percusivos que hacían sonido. Es muy importante decir que son los 2 instrumentos sagrados de los guaraníes, porque el baracá, que es la sonaja ritual de los abá payé, los abá hombre, payé sacerdote, diríamos un poco el chamán del grupo tribal, cantaba rítmicamente haciendo sonar esa sonaja. Y las mujeres únicamente utilizaban el tacuapú, que era el bastón de ritmo, haciendo ritmo sobre la tierra apisonada, como dije recién. Esos 2 instrumentos van a tener conjunción porque van a ser aceptados tanto por franciscanos como por jesuitas, y se los van a incorporar dentro de lo que ellos van a incluir, que son el violín, fundamentalmente, la vihuela y algunos instrumentos de viento, como las chirimías y otros instrumentos que usaban en esa época. Estamos hablando de 1610 a 1768, época en que 150 años están los jesuitas formando y creando desde Yabeyú escuelas de música, y también fábricas de instrumentos musicales. Esa fusión de razas de música y de instrumentos es lo que genera después una rítmica muy importante para crear y generar en la génesis de lo que va a ser después, ¿no es cierto?, la danza y la música chamamecera, con los instrumentos traídos a partir de 1840, como el acordeón de una hilera de teclas y de 4 en la mano izquierda, en la derecha nada más que una hilera de 8 botones y de 4 en la mano izquierda, que van a dar sonidos a esto que será el futuro, más las voces, más los distintos cánticos que tanto se van a mezclar, los cantos gregorianos y los cánticos sagrados de los guaraníes, que eran también acompañados nada más que rítmicamente, con lo sacro. Entonces va a ser lo que en guaraní se dice el ñemboé yeroku,
Y el Ñemboé Cherokee, Ñemboé es el rezo cantado y al mismo tiempo bailado. Y el Purajey es el canto. Ñemboé es rezar. Yo puedo rezar y al mismo tiempo cantar. Y puedo rezar y puedo bailar. Porque el guaraní tenía una idea de que se conseguía el paraíso terrenal, muy parecida a de los franciscanos y jesuitas, únicamente purificándose el cuerpo a través del baile y el canto. El Ñemboé Cherokee es el rezo, que en este caso es bailado. Es estar bailando y al mismo tiempo ejecutar cánticos con rezos, que esos cánticos serán denominados purajey. Entonces tenemos un Ñemboé Cherokee, rezo bailado, Ñemboé purajey, que es cantado y rezado, porque para el guaraní, que tenía toda una sacralidad en todos sus gestos, aún para entrar a cazar a un monte tenían que pedir permiso a las deidades, para los cuales tenían cánticos y tenían también sonidos especiales con las flautas o los mimbí. Tanto mujeres como los varones eran distintos en el uso de los instrumentos. Todo eso confluye después, ¿no es cierto?, con los cánticos sagrados de los jesuitas y de los franciscanos, con los instrumentos musicales, y esa conjunción es la que va a transformarse en lo que yo llamo el barroco hispano-guaraní. Okay. Ahora sí le pregunto sobre el nombre del chamamé. El nombre del chamamé, en mi libro yo encontré 17 versiones de traducciones de diccionarios, de personas, de investigadores, por supuesto, que han buceado a través de esta palabra. Hay una versión muy simple, muy simplista, y otra versión que podríamos decir que es bastante de la gramática guaraní, extraída de la gramática verdadera. Según las últimas investigaciones de Pocho Roch, que ustedes van a conocer o lo van a visitar o conocer aquí en Corrientes, establece que era una antigua danza, por supuesto sagrada, cuando llovía, como agradecimiento al Dios Supremo. Ellos tenían un solo Dios. Ahí viene el monoteísmo guaraní y el monoteísmo de tipo católico, apostólico romano, que es el que traen los jesuitas y los franciscanos. En esa danza a la lluvia es donde se conjugaba una especie de danza y cántico sagrado que llamaban chamamé. Cuando yo voy al campo, voy a la zona, eso está escrito, Pocho Roch lo tiene escrito por 1640, 1650, en las cartas anuas, en la que dicen que estos tenían este tipo de danzas, que eran las cartas anuales, pues se llaman cartas anuales, que los jesuitas remitían a Sevilla, donde estaba todo el archivo jesuítico hispano, ¿no es cierto? Yo ya para 1960, cuando empiezo la investigación hasta el 70, hasta el 80 en el campo correntino, sigo buscando y tratando de traducir qué es el chamamé. Entonces aparece una versión que en guaraní hay que tenerla en cuenta, que el guaraní no tiene verbos muy especiales. La verbalización no se conjuga de una manera similar al castellano. Por ejemplo, yo no encuentro en guaraní la palabra silla. Encuentro la palabra sentate. Sentarse puede ser en cualquier parte, pero no encuentro en esa silla. Te digo, y vos tenés que sentarte donde encontrás, desde el suelo hasta a donde quieras. Entonces, cuando vas a buscar la palabra chamamé como música, vas a encontrar el lugar donde se hace la música y donde se baila la música.
porque el chamamé está en función de canto y danza, siempre, en forma simultánea, aunque están en tensión las dos, como dije, vamos a seguir hablando de las tensiones después. El chamamé es che amo ameme. El che amo ameme va a ser la llamada gupe en guaraní. Cuando yo encuentro y le digo, ¿qué es llamada gupe? Llamada gupe es debajo de la enramada. Debajo de la enramada es esto que está acá. Este es el cuadro. En los ranchos de la campiña, del campo, de la zona rural correntina, no existe una sala. Existen los dormitorios, existe otro lugar donde se guardan los enseres y es cocina, y un espacio vacío entre el medio que unen las dos piezas como aireación. Y también, por supuesto, a un costado una enramada. Esa enramada, formulada, ¿no es cierto?, en forma tosca, por supuesto, con unos simples horcones de madera y con una enredadera encima, que en verano es el lugar donde se utiliza multiuso para poner los caballos mientras están descansando, para que la gente pueda sentarse allí cómodamente, sacando los caballos, por supuesto, para tomar mate, comer. Es su sala, es su lugar de estar. Ahí otra vez aparece el lugar donde se baila y se ejecuta la chamameseada. Entonces, cuando yo digo, ¿qué es para ustedes el chamamé? Y el chamamé es la ramada, pues me dicen. Debajo de la enramada, quiere decir. Es el lugar donde nosotros bailamos, hacemos el purajey y el yeroku. Bueno, entre los nombres, entre las distintas denominaciones que se han dado para traducir la palabra chamamé, existe una muy simplista que es derivada, ¿no es cierto?, de una palabra que en Paraguay se utiliza como algo hecho de manera torpe, tosca, hecho sin razón ni fundamento, improvisada, o sea, algo mal hecho. Eso lo habían manifestado mucho y hay hasta traducciones de diccionarios en guaraní de origen paraguayo, está traducido así: cosa mal hecha, o cosa hecha a la ligera, o cosa torpemente confeccionada. Bueno, cuando Samuel Aguayo, llamado el rey de la canción guaraní en Buenos Aires, quiere grabar, porque en RCA Víctor empiezan a ver que hay un mercado nuevo, que es toda la zona del litoral, Corrientes, Entre Ríos, parte de Santa Fe, Chaco, Formosa y zona de Misiones, lo que es el nordeste argentino hoy, bueno, y todo lo que es el litoral después. Empiezan a ver que hay un mercado para música y entonces le preguntan a Samuel Aguayo, que era conocedor de eso, y le dice, sí, eso yo conozco, se llama chamamé correntino, pero no me la mezclen con la polca es paraguaya. Entonces en el disco, por eso aparece el primer disco que lleva en el marbete del disco la denominación chamamé correntino, está cantada por un paraguayo, que es don Samuel Aguayo. Esa es una idea, diríamos, simplista, pero al mismo tiempo conformaba una razón de ser. Samuel Aguayo quería separar lo que era la polca paraguaya, que él cantaba, y es por supuesto como la música tradicional de la República del Paraguay, con el chamamé, que era correntino. Pero nunca dijo era una cosa mal hecha, al contrario. Fíjate vos que se une a dos compositores de tango justamente de Buenos Aires para componer ese Corrientes Potú, que quiere decir Corrientes en Flor, que tiene una letra hermosa, un poeta y un músico. Él le agrega el ritmo y lo hace como chamamé. Las otras versiones dicen también que se refieren, por ejemplo, a che, amá, mi. Che es yo, amo, a mí, che a mí es mi persona querida, en guaraní. Es como la persona amada, es para mi amada. Esta es una canción para mi amada. Eso que se conjuga un poco con las serenatas, Bueno, existen distintas versiones sobre la palabra chamamé. Palabra indudablemente de origen guaraní. La más antigua, la más
conocida en las investigaciones de Pocho Roch, son las que señalan que se trata de una danza sagrada cuando hay días de lluvia, que se transforma no solo en cántico, sino también en danza, que no son simples chapoteos sobre el agua, sino que es una danza de tipo ceremonial que lógicamente él encuentra en antiguos escritos de las cartas anuas jesuíticas, que esa palabra representaba a un Ñemboé Yeroku, que yo dije ya, señalé que es un canto o un rezo, ¿no es cierto?, bailado. Y por supuesto que eso ocurre entre 1640 y 1650, y yo cuando voy al campo, ya han pasado siglos, ya voy para 1960 o 70, y encuentro otro concepto que lógicamente es una derivación específica del guaraní, que es la ramada gupe, debajo de la enramada, lugar, diríamos, que en el campo se utiliza como una enredadera a través, ¿no es cierto?, de una sala de multiuso que está al aire libre, que utilizan en épocas tanto invernal como de verano, para refugio, hacer ahí un comedor o hacer una fiesta, o muchas veces dejar los caballos para que durante el día no se encandilen con el sol y están siendo tratados en esa zona. En los distintos ranchos que hemos visitado y visto, esa enramada es la sala multiuso. Ahí es donde se hacían las chamameceadas. Y cuando se hablaba de chamameceadas, lógicamente se explicaba de que la ramada gupe era el lugar donde se ejecutaba y se bailaba el chamamé. El balseado, el regido doble y todas las otras danzas que lógicamente según las épocas han trascendido, ¿no? Hay otras versiones en distintos autores, en los diccionarios, que traducen como la palabra paraguaya, en diccionarios paraguayos, que es algo hecho a la ligera, mal hecho, mal confeccionado, hecho sin mucho detalle, una cosa u objeto fabricado también de manera torpe, que quedó como una fórmula, diríamos, común, de decir una cosa hecha más o menos. Pues decía, es un chamamé. ¿Y cómo es esta? Y es una cosa chamamé. Quedó en el uso popular, vulgar, ¿no? Pero los paraguayos músicos, sobre todo, han podido rescatar que la palabra respondía a un ritmo musical correntino, para diferenciarla de la polca paraguaya, que también tiene su rítmica, sus instrumentos especiales y su fórmula de ejecución y también de baile. Y existen otras que en algunos han usado en forma ya, diríamos, romántica, alguien que dice en un diccionario, che ama mí, que es mi canción para mi amada. Lo más notable que todas estas, algunas reducidas según los datos culturales de las personas también, ¿no es cierto? Las que hablan guaraní, es más fácil decirle chamamé, PTI chamamé ramada gupe, me dijeron a mí. PTI es eso que es. El chamamé que es el chamamé PTI ramada gupe, porque me está mostrando el lugar donde se baila. No pueden decirme, es la conjunción de un acordeón, un bandoneón, 3 guitarras y las voces que cantan y el hombre que zapatea, porque eso es algo indescriptible en guaraní. Por lo que te decía, no utilizan verbalizaciones, sino directamente son de metáforas que utilizan para traducir ciertos, en este caso, palabras. Ahora, lo más difícil de encontrar es la palabra chamamé en los marbetes de los discos y también en las partituras. Yo en el libro encontré, en mi libro sobre el chamamé, Génesis, Desarrollo y Evolución, encontré más de 176 denominaciones que han aparecido a través del tiempo, desde 1931, primeras grabaciones de música correntina.
hasta mi libro fue publicado en 1997 y lo agregué en el 2001, la segunda edición, agregué las otras. Las distintas palabras que utilizaron para denominar al chamamé. De esta conocida, que es la que queda fundamentalmente, como otras totalmente absurdas, ¿no es cierto?, como fueron la litoraleña, la campera, los pregones, siempre con la palabra correntina al lado. Camperas correntinas, pregones correntinos, hay otras litoraleñas correntinas, hay polcas, chamamé, hay chamamé jocoso, chamamé patriótico, chamamé guarango, como se siente así, una palabra que es en realidad algo, chamamé con diálogos. Se agregaron una cantidad de denominaciones, tratando muchas veces por razones discográficas, por desconocimiento o para agregar alguna atracción, ¿no? Pero no ha perdurado, siempre el nombre se ha mantenido. Y el pueblo, quien al final es el juez de estas denominaciones, sigue vigente el nombre chamamé, simplemente, ¿no?, como uno de los ritmos. El chamamé tradicional tiene muchas acepciones para mí. Lo tradicional es lo que se ha mantenido vigente y con una vitalidad muy, muy fuerte, pero con distintas modalidades rítmicas, nacidas justamente de esas modalidades que vamos a ver ahora. A lo mejor puedo reseñar en un mapa donde te puedo incluir, ¿no es cierto?, las distintas fórmulas rítmicas y de danza que originan estas fórmulas tradicionales del chamamé. Todas son tradicionales, son auténticas y genuinas, nacidas de distintas maneras y bailadas de distintas formas por coreografías especiales creadas espontáneamente por el mismo pueblo. Y las rítmicas y modalidades están generadas y creadas también espontáneamente por músicos. El estilo cocomarola. Vamos a llegar a eso, perdón que lo interrumpa. Sí, bueno. Vamos a llegar a eso, pero volviendo, hay un festival del chamamé tradicional, lo que se llama. Sí, estoy por llegar ahí. Estoy por llegar. Estas modalidades rítmicas, que son las tradicionales, ¿no es cierto? Empiece por favor con el chamamé tradicional. ¿Otra vez? Bueno. Sí, pero esto que me está diciendo ahora no me lo diga acá porque después en edición se me va a complicar. Bueno. ¿Puede ser? Sí. El concepto de chamamé tradicional es un concepto que yo lo asumo desde distintas perspectivas, voy a decirlo así, y acepciones también, porque existe un aspecto vigente y un aspecto que es de mucha vitalidad. Vigente porque en el tiempo ha trascendido estas fórmulas rítmicas y al mismo tiempo coreográficas que no se han modificado. Y vitales porque se van, por supuesto, recreando y regenerando a través de distintos tipos de fórmulas, diríamos, estilísticas y también de instrumentaciones, de compositores, de canciones. O sea que va generando esa evolución que yo hablo. Hablo de una génesis, de un desarrollo y de una evolución que en el tiempo se va transitando. Ahora, existe una tradicionalidad respetada por muchos, que yo llamo tronco principal del chamamé. Es como un árbol, ¿no es cierto?, que ha generado de sus raíces guaraníticas, hispanas, de ese barroco guaraní que ya hablé, hasta ramas y flores y hojas que se van haciendo en una fronda y que mantienen lo tradicional vigente. Esa tradicionalidad es lo que en Burucuyá, por ejemplo, gesta una fiesta o un festival nacional ya en este momento del auténtico y tradicional chamamé correntino. Al decir chamamé, ellos están queriendo señalar también que ahí introduce el regido doble, el balseado y la charanda, pero en sus formas típicas y tradicionales, al decirlo de manera puras, mantener la pureza
de la identidad que estas expresiones, tanto de compositores como instrumentales, quieren mantener. No es que están fuera de lo que va a ser el desarrollo y la evolución. Permiten desarrollo y evolución, pero con los nuevos cantos, los nuevos temas, las nuevas instrumentaciones, siempre manteniendo aquella fórmula del acordeón, bandoneón, dos guitarras, voces, dúos, solistas, y las fórmulas de baile también, que son las establecidas por el mismo pueblo. Esa es una creación popular, no hay una creación, diríamos, de tipo académica. Todo lo que se ha podido recopilar, y yo lo pude traducir en un pequeño libro, El chamamé se baila así, son tomados de la zona rural. Lo mismo se toman las grabaciones de los conjuntos típicos y tradicionales. Aquellos que utilizaban desde el violín hasta hoy el acordeón de dos hileras, y lo que traducen acordeonistas con instrumentos mucho más sofisticados, ¿no?, traídos de Europa de última generación. Eso es lo tradicional. Esa es la fuerza que conjuga una tensión. Yo eso no sé si hablamos ya de las tensiones. No, ahora vamos a ir. Bueno. Bien. Existen los instrumentos tradicionales que han gestado diversos conjuntos musicales. Por ejemplo, doy este ejemplo que es el más, diríamos, el más antiguo, que incluía 2 acordeones, 2 guitarras y a veces, según eso fue opción, ¿no es cierto?, de Tarragó-Ros en sus primeras grabaciones, con un contrabajo acústico. Entonces, la fusión de 2 acordeones tenían sonidos muy especiales, unos de apoyo y otro que cantaba, diríamos, llevaba la melodía. A veces se unían los dos en fiorituras o arreglos, lo que se llama, ellos dicen fiorituras, a los distintos arreglos de engarzar las melodías de un acordeón y otro, sin hacer dúos, sino que están haciendo dos melodías al mismo tiempo que se conjugan. Esa va a ser una de las fórmulas de lo más tradicional en el chamamé, sobre todo de zonas muy alejadas, sobre todo en Mercedes, Curuzucuatiá, en el centro de la provincia. En la zona del norte se ha traducido eso en acordeón y bandoneón. Aparece ahí el bandoneón ya como una, diríamos, figura importante, porque van a salir conjunciones y ese tipo de ensambles instrumentales más difíciles, con guitarras también solistas y algunas guitarras de apoyo, y el contrabajo acústico. Esos son los dos diríamos, conjuntos. Uno es el de Cocomarola, este último, y el primero fue el de Tarragó-Ros. Eso va a ser después transitado por muchos otros músicos que van a repetir esa fórmula instrumental. Y no solo instrumental, sino al mismo tiempo de unir también las voces a dúo, las voces solistas, las voces a trío. Llegaron también en un momento, Cocomarola fue el que incorporó las voces en trío, que hacían modalidades de renovación chamamecera, sin perder lo tradicional. Creo que por ahí algunos instrumentistas ya más avanzados, en la década del 70 y el 80, incorporaron algunos instrumentos acústicos, como el guitarrón, fue el primero, después algunas percusiones que incorporó Raúl Barbosa con Domingo Cura, un famoso percusionista argentino que acompañó muchos años a Ariel Ramírez en sus composiciones, en sus grabaciones. Y después posiblemente sea Antonio Tarragó-Ros, quien en la década del 90 incorpora ya la percusión de lo que llamamos jazz batería, que es ya algo más complejo. Y lógicamente aparece por la formulación ya de los instrumentos electrónicos, Pocho Roch, que va a utilizar órgano electrónico, bajo eléctrico, y ahí ya aparece otra manera sin
dejar la guitarra criolla y el acordeón que siempre estaban. Van a aparecer nuevas instrumentaciones, que es la evolución lógica de también las nuevas técnicas, las nuevas digitalizaciones, han mejorado también las fórmulas de grabación, han mejorado los aportes que podían dar las percusiones electrónicas. Eso fue generando en algunos rechazos, en otros aceptaciones. Y por fin las experiencias, que yo llamo los renovadores, que respetan simplemente algunos instrumentos. No olvidemos que en el medio del acordeón a botonera aparece el acordeón a piano, que era un instrumento que se incorporó posteriormente al de botonera, mucho tiempo después. El caso, por ejemplo, de Changos Pasiuk, en este momento, que ha gestado una modificación no solo instrumental, de no usar el acordeón de botonera, sino el a piano, con una serie de instrumentos que rescata del olvido el violín, el violonchelo, aquellos de los jesuitas, percusiones, cajas peruanas, teclados, y que hace también a lo que son las experiencias acústicas de Antonio Tarragorrosa en sucesivas experiencias que hace años viene haciendo, en 20 años, han traducido una renovación instrumental. Bien. ¿O tiene varios? Por un lado... Sí, el carácter del chamamé, yo quisiera referirme desde dos puntos de vista. Para hacerlo muy simple, el carácter conforma una manera de ser y una manera de estar. Una manera de ser es esa conjunción de lo que en guaraní sería el ñanderecó. Ñanderecó quiere decir nuestra forma de ser, lo que somos, lo que soy, lo que tenemos que ser. Ñandé es nosotros, Recó es lo que es nuestro, lo que es nuestra identidad, lo que nos pertenece en guaraní. Es muy a lo mejor compleja esta fórmula. Esa manera de ser correntina, que al mismo tiempo establece una manera de estar. El estar es el estar siendo. Estar siendo es estar compartiendo con otro. El de la fiesta, el de la musiqueada, el de la serenata, el de la chamameseada, el baile, en donde todos somos iguales. Es una forma de ser y estar, porque nos une una música, una creencia, un ñanderecó, una manera de ser y estar juntos. Entonces, esas acepciones nos llevan a un ritual. Ahí aparece la otra arista, diríamos, de esto. El ritual va a ser la danza, va a ser el baile, va a ser el zapateo, va a ser al mismo tiempo una manera fragmentaria. Lo último que nos queda cuando ya no podemos decir más nada, ni en español ni en guaraní, y aparece el zapucay. El zapucay no es un simple grito, es una manera de expresar de las entrañas un sonido que puede ser extenso, corto, como campana, que ellos le llaman colí, porque es un zapucay que es corto, pero que se va repitiendo como una campana, que toca al mismo tiempo varios sones. Está largo, alargado, que se llama el zapucay pucú. Pucú es largo, el que lanza un grito que se va hasta que se le va la respiración. Y eso no se lo pide, nace espontáneamente, en el baile, en la fiesta, en la chamameseada, en el estar juntos, en el estar compartiendo todos. Entonces, ese carácter se traduce también en aquel taconeo flamenco heredado dice el padre Cine, de un antiguo caballero español. Y es el zapateo,
Ese es el verdadero, decía don Isaac Abibol, la verdadera percusión. ¿Para qué quieren incluir la batería? Si el que hace la rítmica es quien zapatea el chamamé. El chamamé, así como otras danzas argentinas, incluye el zapateo en una parte generalmente del estribillo, de aquellos que utilizan la modalidad rítmica, esa que decimos alegre, briosa, festiva, que nos lleva a un baile que generalmente es mucho más rápido que el otro que decíamos que era más bien cangué triste, nostálgico, melancólico, romántico, hasta elegante. Ese es el cangué, que no es triste, sino que es el que está pensando en el romance, está pensando en lo nostalgioso, está pensando en el ayer, está pensando en el desarraigo, en el exilio, el que se fue y vino, el que no tiene lo que puede otros conseguir, y lo expresa a través de la danza. Y lo expresa a través también de esa música, nacida de alguien que también está pensando lo mismo, ahí se conjugan. Y después tenemos una tercera modalidad sobre el río Uruguay, nacidos de dos músicos, don Ernesto Montiel y don Isaac Abibol, que fueron los creadores del cuarteto típico correntino Santa Ana en Buenos Aires, alguien que dejaron sus tierras, sus lugares, y a ese chamamé se lo llamó sirirí. Sirirí quiere decir lo que fluye y confluye como el agua del río Manso, que es el río Uruguay. El sirirí es una palabra onomatopéyica del agua que hace contra la costa, que no hacen olas muy fuertes, como es el brioso Paraná. Este es más bien un río manso. Entonces, estos músicos que llevan en sí la tierra, los sonidos de su tierra, del río, de sus pájaros, de su vida, de sus experiencias, y quieren traducirla en un instrumento europeo como es el acordeón y el bandoneón y las guitarras, conforman un carácter que es propio y es al mismo tiempo manifestado en expresiones diversas. Con Cacho González Bedoya, que van a encontrar en este libro, las distintas temáticas que el chamamé asume. Son como 15 temáticas, aquellas que referidas a la amistad, al amor, a los oficios, a los trabajos, a las distintas maneras de amar, a la familia, a los seres queridos, a los que ya no están, a los oficios y trabajos que al final son parte de su vida, y también, por supuesto, al paisaje, al terruño, y a eso que extraña, esa nostalgia de un pasado que fue, de muchos valores que el chamamé en sus letras, como carácter, diríamos, poético, quiere todavía mantenerlas. Hay muchos poetas contemporáneos que yo creo que asumen de una manera espontánea esta forma de escribir, como el padre Juliancini, como el mismo Cacho González Bedoya. No quiero decir más porque hay 1000 poetas que han traducido esos estados de ánimo y esos sentimientos propios del pueblo chamamecero. Sí, la valoración o desvalorización que tuvo el chamamé se gestó desde hace muchos años. La presencia de correntinos a partir de la década del 30 y el 40, donde eclosionan un poco las posibilidades laborales en Buenos Aires para la gente del interior, es la que hace, ¿no es cierto?, que de Corrientes haya un verdadero exilio, por supuesto, espontáneo, la búsqueda de mejorar la calidad de vida laboral. Hablábamos de cierta banalización que tuvo el chamamé o que tiene. Sí, hay una instancia de banalizar y sobre todo a veces desvalorizar el chamamé, porque muchos de eso tienen culpas también
muchos músicos y muchos cantantes y muchos conjuntos que han generado a través de una comercialización barata de esta música, ¿no es cierto?, transformarla. Hasta yo llegué a ver conjuntos de cumbia chamamé, y al mismo tiempo, sin desvalorizar la cumbia, que es la música de Colombia y que es una de las, por supuesto, expresiones musicales de un país. Pero mezclar y fusionar esas dos músicas crean a veces un híbrido que no tiene sentido. Entonces ha quedado también desde la década del 30 y 40, a lo mejor en los lugares marginales de Buenos Aires, alrededor de Buenos Aires, gestando lo que fueron aquellos en la búsqueda de trabajo y de mejoras de vida y de mejoras de tipo laborales en Buenos Aires, y que fueron encontrándose con una ausencia de su música, de sus costumbres, de sus canciones, y llevaron hacia Buenos Aires. Muchos conjuntos de Corrientes iban a Buenos Aires y actuaban en esos lugares. Existen estudios, el Instituto de Musicología tengo un trabajo muy interesante de una investigadora que ha trabajado el chamamé en Buenos Aires, desde los años 30 hasta nuestra época. Y ha encontrado y sigue estudiando una cantidad de lugares, de salones, de bailables, donde se utilizaban hasta teatros. El más famoso fue el Teatro Verdi de La Boca, que todavía existe, me dijeron, donde actuaban los conjuntos chamameceros en un determinado lugar, de ciertos días. En planta alta creo que estaba el tango y en otros estaba la música tropical. Así que convivían estos estamentos que al mismo tiempo eran lugares donde encontraban aquellos que se habían exilado por razones, ya dije, de trabajo y de mejoras para su vida futura y sus hijos también, esa música de sus pagos. En muchos casos, estos conjuntos creados en Buenos Aires generaron esa música tradicional. En otros casos, la desmejoraron para como adaptarla o acomodarla a una simpleza que muchas veces cayó justamente en el chamamé jocoso, en el chamamé mal expresado, aún sabiendo de que el guaraní podía ser interpretado de alguna manera, pero no era lo que correspondía. Pero sin embargo otros fueron con el tiempo limpiando eso. Es como el mar que va tirando todo lo que no le sirve, tira a la costa. Eso mismo hacen todas las músicas folclóricas, Generalmente lo que vale y lo que realmente puede perdurar, mantenerse tradicional, vigente, con vitalidad, eso queda. Y es lo que pasa en este momento. Hay una desvalorización a través de muy pocas personas por desconocimiento, pero no porque no la hayan podido observar o pensarla o leerla o traducirla musicalmente, cómo fue originada y cómo fue gestada y cómo evolucionó también con el tiempo, ¿no? A través de excelentes compositores y músicos de una calidad realmente muy ponderada. Yo recuerdo en el diario Clarín, cuando fallece Aníbal Troilo, Pichuco, famoso por todos como el bandoneón de Buenos Aires, le preguntaban una vez si él conocía algún bandoneonista del interior, porque había muchos tangueros del interior que venían a beber en Buenos Aires, en la fuente de Buenos Aires, el tango y sobre todo el toque del bandoneón, que es el instrumento clásico, vital para el tango. Y Aníbal Troilo Pichuco, en ese recorte periodístico que me hicieron, había una fotocopia, dice, sí, hay un correntino. Ah, ¿toca muy bien el tango? No, dice, ese correntino toca a chamamé y se llama Isaco Avivol. Y es de Corrientes y es uno de los mejores bandoneonistas como creador de temas chamameceros. Yo quisiera tocar como él.
eso cundió entre los amigos de Aníbal Troilo, y es así que Ernesto Baffa se acerca a don Isaac Abibol y componen un chamamé juntos que se llama Tarahui-Co'é. Tarahui-Co'é quiere decir amanecer en Corrientes, porque a Corrientes le dicen Tarahui. Co'é es el amanecer de Corrientes, que es un tema de avanzada. Está grabado únicamente por don Isaac Abibol en 2 versiones, en bandoneón y guitarras. Sí. Sí, existe una dualidad que generalmente se la puede también traducir como 2 tensiones, 2 fuerzas tensionales, diría yo, que están haciendo justamente no un desencuentro, sino más bien una manera, buscando una búsqueda incesante entre esto tradicional y esta renovación, por un lado. Existe una fórmula de tensión entre la poesía tradicional con algunos manejos guaraníticos llamados guaraní español mezcla, que se llama, acá le llamamos yopará. Yopará es la palabra que decimos, por ejemplo, chamigo. Si yo les digo a ustedes, ustedes son mis amigos, les digo chamigo. Chamigo quiere decir che, yo, amigo, che, amigo. Y se unió por aféresis de las palabras, se unen y quedó chamigo. Y hablan los correntinos, vamos a enchamigarnos, vamos a ser amigos. Bueno, muchos letristas y muchos compositores utilizan poetas de una calidad, por supuesto, metafórica de avanzada. Y lógicamente sus composiciones también son de avanzada. Y tratan, por supuesto, de buscar los mejores escritores. Y buscan, que me parece magnífico, porque forma parte de esa evolución y de esos cambios generacionales que se tienen que dar sí o sí. Eso es imparable. Entonces, existen también los cantautores, los que al mismo tiempo que cantan, gestan sus propios versos. Una intérprete como Teresa Parodi en Buenos Aires, triunfadora en voz y triunfadora en composiciones, ha cantado su vida. Ella fue una exiliada en Buenos Aires. Se fue de Corrientes a Buenos Aires a buscar escenarios, a cantar lo suyo y a interpretar al mismo tiempo esa forma intimista que tiene de trasladar las experiencias de su niñez, de su abuela, de su madre, de sus distintas vivencias infantiles y posteriormente de maestra, posteriormente ya como cantante de la Orquesta Folclórica de la provincia, y unirse a poetas y cantar a poetas también muy conocidos, hasta que encuentra su propia voz y su propia letra. Lo mismo pasa con Antonio Tarragó-Ros, un incesante creador y, diría yo, un hombre que ha traducido Corrientes en distintas instancias y de distintas maneras, buscando 1000 caminos y vertientes. Es un permanente, diría yo, traductor de lo que es Corrientes, a través de distintas ideas. Es un permanente, digo, porque no cesa en renovar y en encontrar nuevas vertientes para incluir el chamamé e incluir el regidodoble, incluir otras rítmicas dentro de la música y fundamentalmente el fundamento que debe tener. Como decía don Atahualpa, no cantes si no tiene fundamento. El fundamento esencial de sus letras. Ahora, esa dualidad de la alegría y de la tristeza proviene generalmente de todo lo que ya va desde lo guaranítico, lo hispano, la fundación, la evangelización, los procesos políticos, sociales,
emergentes en Corrientes, en el litoral, en toda la zona del nordeste argentino, en lo que va con el tiempo también y va creciendo en las generaciones que se superan unas tras otras, y que se da en que muchos creen que siempre es alegre el chamamé. El chamamé puede tener distintas facetas, de la alegría pasarse a lo nostálgico, a lo romántico, a veces pensando en lo que puede ser la esperanza, puede ser el futuro, puede ser también lo que ya pasó y no fue. Es decir, los poetas y los músicos van siendo verdaderos creadores de expresiones que conjugan las dos cosas, a tal punto que algunos correntinos radicados en Buenos Aires hace varios años, cuando escuchan un chamamé, pueden tener las dos formas emocionales. Pueden reírse, sonreír, recordar, y pueden llorar. Pueden tener también momentos de establecer sentimientos. Esta dualidad, que generalmente puede establecerse como alguien que puede estar alegre o puede estar triste al escuchar un chamamé, puede tener una sonrisa, puede reírse, puede estar nostalgioso, puede estar también a lo mejor pensando en su pasado o en algo que le gesta un estado nostálgico o romántico. Alguien que está pensando en la esperanza de traducir, ¿no es cierto?, en ese momento de escuchar un chamamé o una letra o unos versos del chamamé, algo que le llegue a hondo porque es lo profundo de sus sentimientos y de sus emociones. Yo creo que todo se conjuga en el chamamé. Esa alegría y esa forma de romanticismo nostalgioso y de persona que no está triste, sino que quiere revalorizar y mantener vigente su identidad. Una identidad que está traduciéndose en ese momento en sonidos y en versos, que son, en síntesis, el chamamé. Bien, pero hay chamamés, ¿no piensa que hay chamamés que son profundamente tristes? Sí, hay. Como Cielo de Mantilla, por ejemplo. Sí, por ejemplo, exactamente. O sea, hay chamamés. Ese es triste y es al mismo tiempo de la nostalgia. Esa es la nostalgia que produce tristeza después. Porque lo que le pide es que traiga un poco de la tierra de Mantilla, ¿cierto? Y que hable con sus hermanas, y que la persona que va allá. Ese creo que es un tema que traduce las dos cosas. Pero al mismo tiempo habla de la alegría de los amigos que se reunían a jugar en el club y hacían. También hay un dato ahí de más que tristeza, ¿no es cierto?, recordar aquellos momentos felices de cuando él vivía en Mantilla. Sí. Y que se va a encontrar con el músico fulano de tal que le dice, menciona ahí como el mejor chamamecero, ¿no? Entonces a lo mejor usted dice que los temas que son tristes de todas maneras incluyen algo alegre. Sí, pueden establecer algo alegre. Sí. ¿Podría formular lo que dije recién? Sí. Bueno, existen algunos temas musicales que por las letras, por los versos, pueden traducir ese estado de tristeza y de nostalgia de lo perdido, por haberse justamente ido a otros lugares o estar muchos años lejos de sus pagos, de su tierra, no volver a ver a seres queridos. Pero al mismo tiempo también traduce escenas del recuerdo de años felices, de tiempos felices, de la niñez, de los juegos con los amigos. Existen muchos chamamés que tienen ese recuerdo al paraje, al lugar querido, y que también al mismo tiempo producen esa dualidad de tristeza y alegría. Una alegría que yo creo que refresca el alma. Me decía el padre Cini, el padre Julián Cini, hay chamamé que te refrescan el alma, decían. Y estaba justamente hablando
de esa dualidad que justamente se encuentra en los que bailan a veces, en los que cantan y en los que expresan en versos esa correntinidad. La nostalgia muchas veces que traducen estos versos tienen un sabor de tristeza, pero es al mismo tiempo el volver a revivir o rescatar del olvido que tenían, ¿no es cierto?, momentos que fueron de felicidad, de la niñez, del juego con los amigos, los juegos en la plaza central, muchos chamamé que recuerdan a parajes o pueblos que inician muy tristemente, recuerdan esos momentos felices y son los que refrescan, como dije, el alma y también el espíritu de quien escucha y puede interpretar esa nostalgia que de triste se transforma en una alegría de recordar las experiencias y las vivencias más queridas. También hay gente que reflexiona que todo hecho artístico es un hecho feliz, ¿no? Y sí. Entonces una canción triste a la vez, al ser una expresión del alma. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Podría decir alguna reflexión similar o sí, algo al respecto? Sí, muchas personas que escuchan el chamamé, desde lejos sobre todo, cuando están muy lejos desde otros lugares, no en Corrientes, o al mismo estar en Corrientes en un lugar determinado, ¿cierto? Pueden encontrar facetas de nostalgias y de lugares perdidos o hechos o vivencias que pasaron en su pasado, pero que lo hicieron feliz en un momento y que pudieron crear un estado emocional que les dura toda la vida, como un recuerdo que fue una gracia, que fue una forma de ser feliz y que en este momento, por ese verso, por esa música y por supuesto por ser correntino, puede interpretarla de una manera mucho más profunda. Es el chamamé profundo, le llamo yo, el chamamé que puede llegar hasta las entrañas. Quería saber si me podían mencionar algunos títulos de clásicos de algunos de los ritmos, de los géneros, por ejemplo, empezando por el cangú. ¿Qué evoca el chamamé cangú, el más nostálgico, y cuáles serían clásicos de ese ritmo? Bueno, el cangú tomado como nostalgioso, romántico, elegante, más que triste, sino volviendo, ¿no es cierto?, a que la nostalgia y la situación del poeta o del músico traduce alguna emoción de esa naturaleza lenta. Creo que puede ser indudablemente, desde el punto de vista amoroso y del estilo tránsito Cocomarola, puede ser Kilómetro 11, indudablemente. Después él tiene otro chamamé que es muy, muy conocido y por el romanticismo también, y también muy, parecería, de nostalgia, porque es para un ser querido, que se titula Mírame. Mírame es un tema que inclusive ha sido cantado por numerosos conjuntos, y otros que él tiene desde el punto de vista instrumental simplemente. Yo señalo nada más que dos. Don Peña, que es un tema dedicado a un señor, pero que es la conjunción de acordeón y bandoneón, las guitarras, por supuesto, eminentemente instrumental, bailable, donde está esa fórmula, ¿no? Y otro podría ser la sanluiseña, que es dedicado en forma instrumental también
dedicado a la nacida en San Luis del Palmar, que es un pueblo muy cercano aquí, que le llaman la sanluiseña, que es un tema también instrumental muy, muy interesante. Ahora, las versiones de Don Tránsito Cocomarola de La Llorona, es un chamamé anónimo muy antiguo, también es de antología, es una versión excelente, que también tiene esa misma rítmica y modalidad que él le impuso, ¿no?, al chamamé. ¿Podría ahora decirme algunos temas cangús son y simplemente enumerar títulos que nos sirve para el programa? Sí. ¿Puede ser los que mencionó? Sí, esos mismos que dije. Pero enumérame títulos, como una lista. Claro. Kilómetro 11. Diga, algunos chamamé. temas cangús son... Sí. Los temas que yo llamaría nostálgicos, cangú, románticos, son Kilómetro 11, Mírame, estaría también Imploración, podría ser también otro tema muy interesante, Retorno, y después los instrumentales, Don Peña y la sanluiseña. Y otros, sí, y otros más. Son cerca de 400 los temas de Don Tránsito, sí. ¿Pero Don Tránsito es el único autor de temas cangú? No, él crea una escuela. Él crea una escuela de temas de esa fórmula rítmica y también instrumentales, porque la confluencia ahí de bandoneón y acordeón es imitada por una cantidad de otros músicos, imitada en el buen sentido de la palabra. De seguir esa huella, ¿no es cierto?, armónica y esencial del bandoneón y el acordeón con las guitarras. Eso fue todo un estilo. Por ejemplo, ¿quiénes siguieron? Los hermanos Barrios, que son los llamados hermanos Barrios, los románticos del chamamé, siguiendo una huella, ¿no es cierto?, dejada por Don Tránsito Cocomarola. Otros pueden ser los del dúo Verón Palacios. Eran dos voces, pero tenían también la fórmula de acordeón y bandoneón y guitarras de Don Tránsito Cocomarola. El dúo Verón Palacio también fue un dúo de Don Tránsito Cocomarola que se desvincula de él y forman después su conjunto aparte y por supuesto siguen. Un conjunto muy interesante de escucharlo desde el punto de vista de la temática de Cocomarola fueron los sanroqueños. Dos hermanos de apellido Rodríguez, de San Roque, Corrientes, que también conjugaron en acordeón y bandoneón la estilística de Cocomarola. Y seguidores del bandoneón de Cocomarola tenemos infinidades. ¿Y cuáles serían clásicos de esa vertiente? El chamamé festivo, el chamamé llamado en guaraní creú, que quiere decir brioso, alegre, movedizo. No, ya tuvo todas. Antes también no me di cuenta. Bueno, perdón. ¿Empezamos? Vamos de vuelta. Sí. El chamamé festivo. ¿De ahí dije? El chamamé festivo vendría a ser el chamamé que en guaraní se denomina creú. Creú quiere decir lo brioso, lo alegre, lo festivo, y lo que está también detrás, ¿no es cierto?, que es la fórmula coreográfica del zapateo y también de la algarabía, del momento de más movimiento en la parte coreográfica. El representante básico y fundamental de esto, hasta se puede decir el creador de este estilo, de esta modalidad, es Tarragó Ros, del cual existen infinidad de seguidores. Algunos, por supuesto, tomando temas de él y otros creando y recreando temas sobre la misma fórmula que este prestigioso acordeonista de Curuzucuatía había generado desde sus primeras grabaciones, que fueron allá por la década del 50, en Buenos Aires. Después se radicó, como dije ya antes, no sé si en un libro está, las biografías,
estuvo en la ciudad de Rosario, de donde hizo su epicentro de moverse por todo el litoral. Y también hacia Santiago del Estero. Es quien introduce el chamamé Santiago del Estero, el reino de la chacarera, que hasta ahora existen una cantidad de músicos, de conjuntos musicales, al estilo de Tarragorros. Le llaman tarragoceros a eso, ¿no? Como representación de sus temas más conocidos tenemos a Don Gualberto. Don Gualberto era un acordeonista de Curuzú-Cuatiá, que don Tarragorros le había hecho un homenaje a su estilo, que era el estilo de Curuzú-Cuatiá, cómo tocaban el acordeón en esa época, hace años, él era joven, y fue quien también enseñó a tocar a su hijo, al famoso Antoñito, como le decían, que es Antonio Tarragorros. Otros temas que hacen al estilo de Tarragorros, del papá de Antonio, don Gualberto, es también el tirabuzón. Otro tema famoso es a Curuzú-Cuatiá, Curuzú-Cuateño que soy chamigo. Hay otro, ¿no? Yo soy de Curuzú, mi amigo, ¿no es cierto? La traducción. Existe en este momento unas 300 composiciones grabadas por don Tarragorros. Fue llamado en Odeón el rey del chamamé, así como Juan D'Arienzo fue llamado en RCA Víctor el rey del tango. Él fue el rey del chamamé. Fue al único que se le otorgó ese premio se llamaba del Templo Odeón, que ustedes han visto que es el logotipo del sello Odeón por muchísimos años en el folclore. Se llamaba el Templo de Oro, por su gran cantidad de composiciones y por su éxito musical, ¿no? Llegó a grabar más de 500 composiciones en el sello Odeón, de las cuales 350 más o menos eran de él. Un compositor indudablemente prolífico y de un estilo que mantuvo vigente eso que ya comentamos muchas veces, y se comenta y se habla sobre lo tradicional. Creo que es lo más fuerte, lo más tradicional, lo más campiriño que se puede pedir, es el estilo tarragocero. ¿Cómo es? ¿Quereí? Sí, el quereí. Bueno, el nombre en realidad representa a esa alegría, ¿no? Y esa forma movediza y briosa del chamamé. Yo creo que puedo enumerar algunos éxitos de él. Como dije, don Gualberto, el tirabuzón, Curuzú-Cuateño que soy chamigo, existe Remington Colí, existe otro, la galleta collera, que tiene por supuesto sus glosas, donde explican qué es cada uno de esos temas. El glosista famoso de don Tarragorros fue don Edgar Estigarribia, un poeta de Curuzú. No cantaba, sino simplemente recitaba al principio o en el medio del chamamé, instrumental siempre, estos pequeños versos, estas glosas, explicando qué era, por ejemplo, lo de galleta collera. Es bueno escucharlo para poder interpretar de qué se trata cada uno de estos temas, ¿no? Además tiene muchos otros éxitos que podemos decir que representan a un estilo desusado en él, que le dedicó a su madre, que es muy triste. Y era su saludo musical. El título del chamamé se llama Madrecita. El título representa, por supuesto, el saludo musical. Los conjuntos subían a ejecutar y antes de empezar tenían como un saludo musical breve, de unos minutos. Ponerle medio minuto, un minuto lo más, que era un inicio de que el conjunto se presentaba. Eso era muy común en los conjuntos chamameceros. Lo hacía también Ernesto Montiel, lo hacía también Coco Marola, lo hacía don Isaco Avivol. Lo siguieron haciendo muchos conjuntos. Eso se dejó de lado. Y al despedirse, antes de irse como anunciando que ya venía
la yapa, o sea, el último tema que iban a ejecutar, hacían también la despedida musical. Todos aplaudían y le pedían y volvían a hacer la yapa, que era un solo tema y ya se iban los músicos, ¿no? Después de haber tocado 1 o 2 horas, no eran entradas de 20 minutos como hacen ahora, eran 1 o 2 horas de ejecutar. Bien. Bueno. La tercera modalidad. Dale. Sí. Pero por favor encabécelo así. Entre el canguil y el que leí podríamos considerar. ¿Cómo no? Dale. ¿Listo? Sí. Entre estas dos modalidades rítmicas, que hablamos del cangu y, bueno, entre estas dos modalidades rítmicas, el cangu nostálgico, romántico, lento, elegante, y el kriegu, que es el brioso, alegre, festivo, existe una tercera, diríamos intermedia, que se denomina sirirí. Ese nombre lo denominaron los músicos y los que bailaban. Yo no los encontré en mi lenguaje. Sirirí en guaraní quiere decir el fluir manso del agua del río Uruguay. Haciendo casi una onomatopeya. Sirirí es medio nasal gutural. Y eso es el agua que fluye lentamente sobre la costa. El sirirí, el representante de esa zona, sería don Ernesto Montiel y don Isaco Abisbol. El río Uruguay tiene unos saltos que justamente no es navegable en su totalidad por esas cascadas y saltos que tiene en la zona muy sur. Y esos saltos los toma un musicólogo correntino de apellido Alberto Bacay, que dice que don Ernesto Montiel, el acordeonista, tenía saltos de acordeón también, imitando a esa cascada, semicascada, porque eran pequeños saltos, no es una catarata, son pequeños saltos de declives, ¿no es cierto?, de la zona del río Uruguay, con las piedras que encontraba en el camino. Entonces también don Ernesto Montiel hacía esos saltos de acordeón, que eran como, le llaman los músicos, los floreos. Hacemos floreos, hacemos como unas formas de florear, para ponerle flores, fíjate el término usado, a la música, para que quede mejor. Bueno, eso es muy, muy de don Ernesto Montiel en su chamamé. Don Isaco Abisbol se separa de don Ernesto Montiel, creador de los dos del cuarteto típico correntino Santa Ana, 1942, se separa posteriormente y actúa como solista bandoneonista, con 2 guitarras nada más, nunca más formó conjunto. Entonces, ahí vemos que él sí transita el sirirí, ese estilo intermedio entre lo que es elegante, romántico, nostálgico del cangu, con el kriegu de algunos temas que él lo hace en forma también, ¿no es cierto?, festiva. Doy un ejemplo. El ejemplo es, por ejemplo, por decirlo, el chamamé La Calandria, muy conocida, que no imita al canto del pájaro, sino imita al amor. Yo le pregunté de la calandria. La calandria se enamora una sola vez y nunca más de otra calandria, de otro calandrio. Entonces él representa al amor. No está haciendo la imitación del pájaro, del canto de la calandria. Es una representación nostálgica del amor. No tiene letra. La han agregado, sí, algunos después, pero él originalmente la hizo instrumental. Don Ernesto Montiel, sin embargo, tiene temas, por ejemplo, románticos como Angélica, canto a una mujer.
tiene otro cantado, tema con versos también, Tu Recuerdo, que es letra de Julio Montes, y tiene otros temas que tienen esos saltos de acordeón. Esos saltos de acordeón, por ejemplo, un tema de don Ernesto Montiel puede ser La Tranca. Justamente en el acordeón, él hace como que está elaborando una melodía y hace un golpe de acordeón que es un salto, que como que se tranca el acordeón. De ahí viene la tranca, dice él, ¿no? Y son fórmulas estilísticas del uso del acordeón, que él crea y origina después una cantidad de imitadores. Hay una generación de montieleros, le llaman ahora, los que siguen, diríamos, los estilos del acordeón de Montiel. Están así como los tarragoceros, que siguen a Tarragó-Ros, están los cocomaroleros, que le siguen a Cocomarola, y ahí tenemos esbozados tres grandes estilos, tres grandes modalidades rítmicas, tres grandes creadores y, por supuesto, prolíficos autores, que han dejado escuelas, son verdaderas escuelas musicales. ¿Estás? ¿Qué nos puede contar de Mburucuyá? Mburucuyá es una población eminentemente correntina, desde el nombre. Mburucuyá es la flor de la pasionaria, en guaraní, y fue gestada como una población eminentemente agrícola-ganadera. Antes llegaba el tren económico, el trencito económico de Trocha Angosta, que todavía existe en el sur de la Patagonia. El hermano gemelo estaba acá en Corrientes y hacía el recorrido Corrientes-Mburucuyá. Y a otro un desvío hasta Caacatí, que es un nombre que quiere decir hierbas olorosas en guaraní, que era el departamento de General Paz. Ese trencito fue el que llevaba y traía la producción agrícola ganadera de Mburucuyá. Lamentablemente, con el tiempo, los cambios de las instituciones y de las generaciones, de las ideologías, levantaron ese tren, dejando al pueblo, a los pueblos, a todos los pueblos y parajes que usaban ese tren, a la buena de Dios. Mburucuyá es una población tan querida por mí porque está muy cerca de Caacatí, que es el pueblo donde nacieron mis padres y donde yo casi nací. Por un desvío de unos días me fui a nacer en otro lugar. De todas maneras, visité mucho a Mburucuyá, tengo muy buenos amigos, gente muy valiosa. Es donde, podemos decir, es la cuna del chamamé. Es una de las cunas del chamamé. De ese chamamé que hablábamos, de Vera Lucero, de don Eustaquio Miño, de Tito Miqueri, de Fortunato Fernández, de grandes creadores del chamamé, y que mantienen la fiesta nacional del chamamé auténtico y tradicional de Corrientes. Es una población muy católica, como todas las otras poblaciones creadas a través, ¿no es cierto?, de un santo patrono. San Antonio es el patrono de ellos, que ha ido creando su propio sello. Tiene una impronta muy fuerte. Han salido personajes ilustres de Mburucuyá. Una de las gramáticas en guaraní más cotizadas es la de un señor que... ahora les voy a mostrar el libro, ya les voy a pasar el libro para que vean, el Abañé se llama, que es el hablar correntino en guaraní, ¿no es cierto? Y él ha sido un autor respetado por guarinólogos de todo el mundo. La docencia mburuguyana ha dado frutos inmensos desde el punto de vista de sus docentes, de las personalidades
Y en los músicos, como dije, yo creo que no hay comparación casi, ¿no? con otros departamentos. Aunque cada uno tiene sus grandes representantes. Yo creo que representa en Brucuyá en este momento un baluarte. Estamos gestando con unos amigos, ya está inaugurado el Museo del Chamamé. Pero estamos gestando ahora una biblioteca para la investigación y para justamente el reservorio de todo lo que se pueda conseguir sobre la música, y tanto en discos, en cassette, que ya no existen casi, y por supuesto todo lo que se pueda digitalizar, partituras y demás, hacer verdaderamente un centro de investigaciones, así como tiene la Fiesta Nacional del Chamamé, la gente pueda tener un lugar donde encontrar todo este material. Tiene un parque nacional, cedido gratuitamente por un señor que compró inmensa cantidad de hectáreas, no sé la cantidad, donde es en este momento también un parque natural, donde hay animales y hay una densa, diríamos, vegetación con animales acuáticos y también terrestres. Y todos están en reserva. Es un parque nacional en este momento. Lo han decretado por forma nacional. Así que cuando vayan, si van a Brucuyá alguna vez, no olviden de la música y del paisaje. Se van a encontrar con un paraíso terrenal. Bien, ¿cuál es el carácter de Cañada Fragosa? Y retome por favor la pregunta. Y es romántica y nostálgica. ¿Puede retomar el carácter de...? El carácter del tema musical Cañada Fragosa. Quedó pisado con mi voz. ¿Ah, quedó? Sí. El carácter del tema musical Cañada Fragosa con ritmo de chamamé, de la autoría de letra y música de don Eustaquio Miño, tiene la modalidad de ser nostálgica y al mismo tiempo romántica. Estaría dentro de la que decimos es de la zona norte. En Brucuyá está en la zona norte de esa región que establece una rítmica especial, ¿no es cierto? Y que por supuesto está formulada con la técnica especial del bandoneón de don Eustaquio Miño. Bien. Redondita queda. Sí. Quiero otra Me cosa. quedan dos preguntas. ¿Bien? Wow. Antes cuando hablábamos del canguí, el primer ejemplo que mencionó fue Kilómetro 11. Sí. Y a mí me sorprendió porque para mí Kilómetro 11 es un tema muy alegre. Según cómo lo ejecuten, ¿eh? Retome por favor Sí. mi pregunta. Sí. El tema Kilómetro 11 de Tránsito Cocomarola, según cómo se lo ejecute, puede ser en una modalidad rítmica, ¿no es cierto?, de Tarragorros, que lo tiene grabado en forma así, pero si vas a la versión original de don Tránsito Cocomarola, cantado por el dúo Cejas Ledesma o cantado por otros dúos que tuvo don Tránsito Cocomarola a través de su trayectoria artística, es más bien nostalgioso, romántico. Está dedicado a un amor. Es eminentemente romántico. Su versión en español y en guaraní, porque están las dos versiones que generalmente se la cantan según la persona sepa o no cantarlas en ese idioma, en guaraní, refleja exactamente esto que estoy diciendo. Es eminentemente amorosa, es de un amor perdido. Y la palabra Anikenderezaray quiere decir, no te vayas a olvidar de mí. Le está cantando a la mujer amada, ¿no? Sí. Pensé que me decías también. No. Bien, eso quedó. Igual le voy a pedir que me responda esa pregunta de vuelta, pero si puede, más cortito. La pregunta es el carácter de Kilómetro 11. Bueno, el carácter
de Kilómetro 11 está, yo creo que explicado en la modalidad y en la rítmica, que cada conjunto musical le otorga. Pero el autor, el compositor, don Tránsito Cocomarola, la ejecuta de una manera nostálgica y romántica, como está dedicado a una mujer amada, a la que le pide que no lo olvide y que lo recuerde siempre, y que tenga presente que si no él se va a enloquecer de amor. Él lo hace de esa manera. Otros lo han acelerado rítmicamente, ¿no es cierto?, para cantarlo de una manera más festiva, porque se presta por la fórmula en guaraní y en español, que puede ser cantada de las dos formas, que hay traducciones en guaraní y en español. Bárbaro. Y ya que estamos, ¿me puede mencionar la importancia de Cocomarola para el chamamé? ¿Cuál es el lugar de Cocomarola en el chamamé? La importancia de Tránsito Cocomarola en el chamamé es, yo creo que toda una historia. A mí me costó escribir todo un libro para poder explicar la importancia y me quedé corto. Yo lo visité varias veces a Cocomarola en su casa y me dio no solo su biografía musical y su trayectoria como músico a través de todos los años de actuación, pero es como un generador de estilo y de creatividad en los temas tanto instrumentales como en los temas que son cantados. La importancia del protagonismo que tuvo y que tiene todavía don Tránsito Cocomarola dentro de la música chamamecera, creo que se establece, ¿no es cierto?, en su gran creatividad y fundamentalmente en su estilo bandoneonístico y también en los años que ha ido haciendo una trayectoria de evolución dentro de la misma música chamamecera. Creador de una modalidad, como dije, romántica, nostalgiosa, más bien lenta, elegante. Él también creció musicalmente desde el bandoneón, con sus músicos y con sus creaciones y sus composiciones, con los poetas a los que musicalizó también. Así que esa es una importancia que lo llaman por eso el taitá del chamamé, el padre del chamamé, el gestor del chamamé, quien origina, ¿no es cierto?, nuevas fórmulas y cadencias rítmicas. Yo creo que eso es lo que lo hace inmortal. Excelente. ¿Sigo de largo para la última pregunta? Le preguntamos todo el tiempo sobre sus conocimientos, pero ahora le quiero preguntar sobre sus sentimientos. Quiero saber qué siente usted cuando escucha un chamamé, o cuando lo baila, o cuando lo canta, en caso de que a veces lo haga. Sí, yo cuando escucho un chamamé, sea de quien sea, sea del autor o compositor, que puede ser de distintos ritmos o distintas fórmulas estilísticas, tanto en acordeón como en bandoneón, siempre tengo una emoción abierta. Me produce un estado emocional particular. Y trato en lo posible de pensar como ellos piensan, cosa que es muy difícil. Eso lo hice a través de conversaciones después con los músicos. Como cuando conversé con don Isaac Obigboli, le pregunté cómo había compuesto el tema La Calandria. Yo pensando siempre en el pájaro, en el ave. Y él me dijo, es el poema de amor que fue para la única mujer amada. Y que lógicamente fue su esposa, ¿no? Bien. Sí, pero según lo que escuchás, ¿es cierto?
Las emociones que produce el chamamé son diversas. Podemos ir de lo romántico, triste, nostalgioso, a la alegría y también a ciertos sentimientos que uno puede tener paralelos a lo que está escuchando, ya sea en letras, ya sea en instrumentos musicales, ¿no? que generan en cada uno. Pero hay que estar atento porque cada músico formula una expresividad particular. Y no hay que ser solamente de Corrientes para poder sentir esas emociones. Pueden ser de cualquier lado. Es la profundidad que tienen. Repetimos por la moto. Repetimos por la moto ¿Sí? Porque salió mal. Esa última parte. ¿Desde no regresar de Corrientes? Sí. ¿O desde el vamos? No, lo último. Sí. Estaba diciendo que no se expresa Sí, de Corrientes. sí. Yo creo que para tener esas sensaciones o sentimientos o estados emocionales, no necesariamente uno tiene que nacer aquí en Corrientes. Cualquiera de las expresiones instrumentales o poéticas nos pueden inducir a generar justamente la fórmula personal y de profundidad que llega hasta las entrañas de quien escucha un chamamé.